Jesús, feliz por entender que Dios está abriendo una nueva generación y esto hace una etapa diferente, ¿eh? Me hace traer a la memoria cómo ser fuerte en el Señor en esa edad es empezar a tener una vida diferente desde el principio, ¿eh? Y esto es una bendición, una bendición. Cuando yo una vez predicaba, una persona me dijo, ay, si yo hubiese conocido al Señor como usted, tan jovencita, no hubiese tenido tantos tropiezos. Y la realidad es que Dios nos busca a todo tiempo. Algunos escuchamos antes y otros después. Pero el tema es justamente que hoy vamos a hablar de una de las puertas, la tercera de las cuatro puertas. Así que yo doy gracias a Dios por cada persona que está hoy escuchando. Esto se está grabando y las grabaciones realmente, las personas que no la pueden escuchar, porque en algunos países, sobre todo en mis amigos en Argentina, lo escuchan de distintas maneras, pero a mí me viene, digamos, la devolución, el feedback de eso. Y que verdaderamente Dios está haciendo estos jueves por la mañana, está haciendo cosas impresionantes en la vida de las personas y en la sanidad, porque de nada nos sirve estar estudiando y estar predicando y estar haciendo eh, el bien sin estar bien nosotros. ¿Eh? Acá de lo que se trata es estar, como decía una amiga mía, lo más limpito posible. ¿Eh? Entonces, todos los días nos observamos, todos los días llegamos al Señor, pero para hacer algo más. Primeramente adorarle, agradecerle, pero algo más, que es lo que vamos a ver hoy, que mantiene nuestras vidas en un nivel diferente. Así que yo quiero que compartamos ya, si es posible, a ver, el uso compartido, enviar solicitud, si me permiten compartir. Vamos entonces a la tercera. Comenzar a entrar la función de compartir. Bueno, no sé, a ver, sí, Ya se parece que está sí. viendo. Sí, ya se está viendo, pero esto es lo maravilloso que tenemos acá, que es nuestra clase número 4. ¿Eh? Ahí dejo, que ya varios me han llamado, ahí dejo mi número de teléfono y también, bueno, me pueden encontrar en las redes, pero es muy importante que ante cualquier duda o pregunta de lo que decimos hoy, ustedes tengan la libertad de hablarme, preguntarme, escribirme, sobre todo por WhatsApp. ¿Eh? Este es un canal que quiero dejar abierto porque yo sé que esta es una clase o un tema muy, muy, muy importante. Es posible que uno diga, no, yo no tengo este problema de sanidad, de la herencia, pero de esto que voy a hablar hoy, sí. Hoy vamos a hablar de la tercera puerta, que es la puerta de los pecados. ¿Y por qué digo que todos nos toca? Porque todos hemos pecado. Y todos pecamos todos los días. Y nuestra mente se va, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Ahora tenemos la enfermedad desde el punto de vista del pecado, desde el principio. Pero también Dios trajo desde el principio la salvación y la sanidad al pecado, a cada una de las cosas que nos suceden. Entonces yo quiero empezar hoy con esta puerta. ¿Por qué hablo de puertas? Porque digo, hoy vamos a abrir esta puerta de este, no sé, este storage, este depósito, este lugar donde dejábamos cosas viejas, pero la abrimos, la ordenamos, la limpiamos, la cerramos y Dios sella con el Espíritu Santo esa puerta para que estemos libres de todo pecado. ¿Y qué es el pecado? Bueno, muchos sabemos qué es el pecado, pero yo quiero definirlo desde el punto de vista de la Biblia, que es realmente cualquier acción, miren lo que les digo, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier modo de reacción que esté fuera
de los preceptos, o de los estándares o de los mandamientos divinos. La palabra tiene una traducción, ya sea desde el griego o desde el hebreo. La realidad es que tenías que hacer lo bueno y no lo hiciste. Y eso significa errar, errar al blanco, como si fuese una flecha, que dispara y no hace las cosas bien. La flecha se va para cualquier otro lado, ¿eh? Fallamos al objetivo. Entonces, tenemos una meta en Cristo, tenemos un propósito. Bueno, ese propósito o esa voluntad de Dios está equivocada si estamos haciendo lo malo. El pecado es decir, me equivoqué. El pecado es decir, erré al blanco, no di con la voluntad de Dios. Y esto trae consecuencias que las vamos a ver en todos los niveles, ¿eh? La palabra jamartía, hay también una nueva palabra, ¿eh? Anomía. Anomía es una palabra que se usa también desde el punto de vista psicológico, ¿eh? La anomia o la anomía es como una depresión, como un principio de depresión. Y acá se traduce como iniquidad, transgresión a la ley de Dios, la falta a la ley, ¿eh? Por eso los bajones de la depresión están fuera de lo que la ley de Dios dice. Dice transgresión, ir más allá de los límites. Es increíble cómo la palabra de Dios tiene límites, nos pone límites. La libertad en Cristo es perfecta, grande, poderosa, inmensa. Su poder es infinito. Dios tiene todo poder, es omnipotente. Dios tiene en su naturaleza la infinitud. No hay principio ni fin, pero la Biblia tiene límites. El amor de Dios no. Pero la Biblia pone límites, porque esto sí y esto no, es la que nos hace discernir. Estos límites transgredidos son pecado. ¿Eh? En la palabra hay tres palabras que se refieren en el Antiguo Testamento al pecado. Las personas piensan que el pecado es algo del Nuevo Testamento. Como que, bueno, Dios mandó a Jesús y nos hizo salvos del pecado, pero también salvaba en el Antiguo Testamento. Hay palabras que nos muestran cómo se hacía para la liberación del pecado. Ustedes saben, poner una ofrenda. La raíz es la misma, errar al blanco. La traducción es la misma. Pero hay algo que está roto y necesita una restauración, necesita eh, arreglar lo que está roto. ¿Eh? Y lo que está roto es la relación con Dios, pero también la relación con otros, ya sea algo específico o sea una vida de pecado. Nosotros vivimos en pecado cuando estamos lejos de Dios. El concepto significa eso, que estoy moralmente lejos de Dios. Estoy fallando, estoy errando el camino. Estoy en otra ruta, estoy en otra autopista. Me parece que esta es la idea de la palabra. Ahora, ¿qué pasa con esto de transgredir la ley? Es violar la ley de Dios. Entonces, ¿cómo se puede violar la ley de Dios? Porque hay algo que hago mal, algo que evito hacer bien o algo que me llevó a hacer eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por una cuestión muy interesante, y es que hay un pecado que tiene que ver con no darme cuenta que estoy pecando. Y uno dice, pero ¿cómo? Siempre nos damos cuenta. No, nos damos cuenta muchas veces después. Por ejemplo, yo tuve la experiencia a los 17 años de trabajar en una inmobiliaria como realtor. O sea, yo vendía departamentos, vendía casas en Argentina a los 17 años. Pero claro, la juventud y la inexperiencia hizo que
yo aprendiera a hacerlo, a venderlo, y el dueño de la empresa me llevó un día a un departamento espectacular, porque ese era una zona de los mejores de las mejores propiedades. Si yo puedo poner un número, no me entra la cantidad de ceros en la cabeza de lo que yo vendía. Pero claro, yo, digamos, podía venderlo, tenía esta habilidad, pero seguía ciertas reglas. Entonces vino el dueño de la empresa conmigo la primera vez y me mostró un departamento. Y me dijo, mira, este departamento tiene esta cocina, tiene este living, tiene esta ventaja, tiene este servicio. Y cuando me llevó a una habitación, a un comedor, me mostró cómo era mirando hacia afuera. Y salimos al balcón y me dice, mira, este departamento está en un tercer piso. Pero ves ahí abajo, dice que hay un terreno muy grande, grandísimo, grandísimo. Bueno, dice, yo quiero que vos entiendas que ahí no se va a construir nada. Porque claro, si se construía algo, tapaba toda la vista, ¿eh? Era un departamento que daba, como decir, al contrafrente. Entonces tapaba toda la vista. Y él me dice, mira, este departamento es de la curia argentina, de los curas, de la Iglesia Católica, y acaban de hacer un convento. Bueno, podía ser, porque en la Argentina los mejores lugares están tomados o por el gobierno o por la Iglesia Católica. Y dice, y acaban de hacer un convento de monjas y ellos nunca construyen más de 2 pisos. Así lo escuché, así lo repetí cientos de veces porque eso era lo que me decían de hacer. O sea, yo aprendí eso y eso decía, digo, quédese tranquilo que acá no le van a tapar la luz, ni el sol, ni la vista, porque esto se va a construir 2 pisos. Claro, después yo crecí, tuve experiencia, dije, este hombre no solo que me mintió, sino que hizo que yo mintiera a todo el mundo, porque en ese terreno se construyeron unas torres impresionantes, pero claro, ¿era mentira? Sí, yo lo sabía, no. Ahora, es lo mismo que cuando uno va a entender, por ejemplo, lo vemos en la palabra y también en el diario vivir, cuando un soldado va a la guerra y tiene que matar por orden de su superior. ¿Está pecando o no está pecando? Yo repetí algo que era mentira. El soldado hizo algo en contra de otro ser humano. Bueno, estos son los pecados de comisión. Estos son las cosas que hacemos y no las podemos discutir, o porque no sabemos, o porque em, no nos damos cuenta. A ver si puedo compartir acá. Sí, volví, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que se llama pecado. Por supuesto que hay muchas maneras de pecado, pero pecado es pecado. ¿Eh? La falta de conformidad con la voluntad de Dios quiere decir que yo hago lo que quiero según mis deseos. ¿Eh? El pecado también es una actitud del corazón y sobre todo es una rebelión contra Dios. Lo que dice acá de universalidad es que todos los seres humanos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Eh? Y nosotros estamos bajo una naturaleza pecaminosa. La realidad es que el pecado es todo lo que nos aleja de Dios, de la justicia de Dios, de la palabra de Dios. Esto tiene que ver con todo el tiempo volver a la palabra y comparar. ¿Cuál es el antídoto al pecado? El arrepentimiento, no el remordimiento. Son dos cosas distintas. Cuando el arrepentimiento es de mi corazón, empieza un cambio profundo. Lo primero que hago es darme cuenta que erré al blanco. Como decimos en Argentina, metí la pata, hice algo que está mal. Y necesito, el arrepentimiento me muestra que puedo apartarme del pecado, buscar el perdón de Dios y no reincidir. En cambio, el remordimiento es algo que el diablo trae, porque entonces todo el tiempo trae a nuestra memoria el pecado cometido.
Y muchas veces entendemos que Dios nos perdonó. Lo entendemos en la mente, en ese momento somos cuidadas, llenas, acariciadas en el corazón. Eso está bien. Pero ¿qué pasa cuando otra vez viene a nuestra memoria? Otra vez, eso es remordimiento, eso es que me carcome otra vez el mismo pecado que fue perdonado. Y así hago vana la cruz de Cristo. Oigan bien, hago vana la cruz de Cristo. Si ya Jesús en la cruz murió para perdonar pecados, si yo me arrepiento y tengo este cambio profundo, ya no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿eh? No vuelvo a sentir que el pecado me domina, porque su gracia es más abundante que mi pecado, su gracia es más abundante que mi dolor. Por eso ya no tengo dolor por el pecado, porque lo entregué en la cruz de Cristo. Pero si este pensamiento de pecado vuelve a tu corazón, si vez tras vez volvés a tener remordimiento por aquello que hiciste mal, volvé al Señor, porque el Señor te quiere libre para siempre. La cruz de Cristo es una vez y para siempre. La salvación es una vez y para siempre. La sanidad del alma es entregar las cosas a Dios y no volver atrás, no volver a sentir ese remordimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso la idea es que el arrepentimiento es indispensable para el perdón de pecados, así lo dice la Biblia, y para restaurar la relación, la comunión con Dios. Este arrepentimiento es, primero reconozco el pecado. Voy a la palabra y digo, sí, la verdad que le erré, como decimos nosotros, le erré mucho, le refiero. No di en el blanco, hice algo que estaba fuera del centro y del objetivo de la voluntad de Dios. Ahora, me pongo mal. Me pongo mal primero porque me alejo de Dios. Segundo, porque he ofendido la cruz de Cristo o he causado daño a otros. Entonces, la verdad es que ese sentimiento de pesar, de dolor, es lo que entregamos a Cristo y cambiamos la actitud. ¿Qué dice la Biblia? El que pecaba no peque más. O sea, hay que abandonarlo definitivamente. El que hacía eso, no lo haga más. Si tenés vestiduras blancas, ropa blanca, un traje totalmente blanco, impecable, y te manchás, en ese momento vas urgente a limpiar esa mancha. Vas de nuevo al Señor para que nuestros pecados sean blancos como la nieve, dice la palabra, ¿no es cierto? Y buscamos ese perdón de Dios, pero confiamos en que la gracia de Dios es suficiente. Hay personas que no creen que la gracia de Dios sea suficiente. Personas que están todo el tiempo pidiendo perdón por los pecados. Hay una frase, hay una palabra que se dice en armenio que es megá. Megá quiere decir perdón. Entonces, las misas católicas y ortodoxas armenias, el cura durante todo el tiempo que hacen ofrendas e inciensos y cosas así, repite, megá, 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 y todos salen diciendo perdón, 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 pero salen con la misma acusación del diablo, hasta que vuelven y otra vez piden perdón, perdón, perdón. Es como ir al muro de los lamentos todos los días y no entregar ese pecado, por lo tanto no puedo recibir perdón. Porque el pecado está en mi mente, el pecado está delante de mí y no puedo ver más allá, no puedo disfrutar de la gracia, no puedo entender que Dios quiere hacer algo distinto en mi vida. Entonces, el pecado es todo esto más un arma del enemigo para que vos nunca estés contenta y conforme con estar en relación con Dios. Siempre sucede que el diablo pone
en nuestra mente, en nuestra memoria, pone la oportunidad de recordar lo malo. Está determinado científicamente que nuestro cerebro piensa más lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Por el pecado original, por el pecado del Edén. ¿Por qué? Porque estamos construidos de tal forma en donde el diablo, Satanás, entra en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Miren, yo a veces digo, me hago la imagen de que el pecado pasa por acá, ¿no? Que Satanás pasa por acá. Y yo no lo dejo entrar. Pasa cerca, quiere hacerme daño, quiere meterse en mi cerebro y no lo dejo. Eso es entender y discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora, vuelvo al punto, todos pecamos, ¿eh? Todos pecamos, necesitamos tener un compromiso con el cambio, tomar la decisión de no volver a cometer al menos el mismo pecado. Esto nos da como la certeza de que estamos creciendo espiritualmente. ¿eh? El arrepentimiento es un proceso continuo. No es que hice algo, me arrepentí y nunca más voy a pecar. La verdad es que en nuestra naturaleza está el pecado, pero nosotros podemos vivir sin pecado, vivir la libertad del pecado, sabiendo que el arrepentimiento es la llave maestra para experimentar esa libertad del poder del pecado y empezar a tener y empezar a disfrutar, porque tenerlo tenemos siempre, la gracia de Dios, porque no la vemos pero está. Solo que hay que asirse de esa gracia de Dios. No alcanza con tener un salvavidas. Es necesario agarrarlo, subirse a él y comprometerse de que voy a ir con ese salvavidas para no morir. Me aferro del salvavidas. Estoy en medio de la mar de problemas y de pecados y de juicios me aferro al salvavidas, que es Jesús. ¿eh? Hay una banda de música que se llama Rescate en Argentina, una banda muy famosa, que hizo canciones muy interesantes. Una canción que se llama Quita Manchas. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué quita manchas? Porque es Dios, es Jesús el que quita la mancha del pecado. Salvavidas, ¿por qué? Porque es Dios el que nos sostiene a flote, el que nos lleva a flote. Por eso me parece tan importante entender nuestra relación con el pecado y nuestra relación con la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, quien no confía en la gracia de Dios, quien no entiende y disfruta de la gracia de Dios, cree que el pecado es más grande que Dios. Y te puedo garantizar que eso no es así. Su gracia es infinita. El pecado tiene límites. Dios no. Dios no. Su gracia es más grande que nuestro pecado. Por eso vamos a Él. ¿A qué hacemos? A pedir ayuda. Y pedimos ayuda al Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos hace ver negro sobre blanco. Enseguida, el Espíritu Santo es como un semáforo, que cuando vos ves que se pone amarillo, si no se pone rojo, vamos bien. Pero si se puso rojo, vuelvo a empezar el ciclo hasta que entiendo que Dios me da una libertad de avanzar. ¿eh? Por supuesto que tengo que ir a la palabra, sea que me la acuerde de memoria, sea que la lea, pero todo el tiempo la palabra nos lleva a confesar nuestros pecados y ser libres de toda maldad, de la maldad personal, de la maldad de otros o de la maldad, como yo decía, esa mentira que ni siquiera sabía que estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo debo ir a consultar, a aprender a consejeros, a mentores, a personas que no son no pecadoras, son pecadoras.
pero entendieron el camino a salir del pecado. El camino a salir del pecado. Cuando nosotros confiamos en Dios y confesamos a Dios nuestros pecados, lo entendemos. ¿Qué hace un líder, un mentor? Te explica cómo hacer con ese sentimiento, con esa emoción, para llevarla a la cruz de Cristo y ser perdonada. ¿Qué quiere decir? ¿Que los pastores, las pastoras, los líderes no tienen pecado? No, estamos a la par, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Quien te aconseja tiene que saber cómo liberarse del pecado. Quiere decir que se ha liberado del pecado porque ha pecado. Entonces, cuando alguien viene a mí, yo lo que menos puedo hacer es juzgar el pecado de otro. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No, no estoy exenta. Ahora, el líder, el pastor, conoce el recorrido que hay que hacer para dejar el pecado a los pies de Cristo y vivir una vida de libertad en Cristo, ir a las Escrituras y conocer, ir a Dios y confesar. Necesitamos confesárselo a alguien. Acá hay una dualidad. La Biblia dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y en realidad lo que hago es, primero lo confieso a Dios. Es Dios el que me escucha y es Dios el que me perdona. Es el Dios el que me salva. Pero ¿por qué voy a otro? No porque el otro me da la salvación, sino que voy a que me enseñe el recorrido que tengo que hacer con ese pecado para dejarlo a los pies de Cristo. Esta es la realidad. Lamento decir que nadie salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Dios nos da la salvación y la sanidad, la libertad del pecado. Todo lo demás son caminos, ¿eh? de alguien que me enseña a volver al centro, volver al camino detrás de la cruz de Cristo, volver a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Eso me enseña un mentor, eso me enseña un líder, eso me enseña un pastor, una pastora. ¿Por qué? Porque entiendo que esa es la realidad de mi vida. Yo necesito, ahora, todo el tiempo peco y todo el tiempo voy al líder, todo el tiempo peco y todo el tiempo voy al líder, bueno, entonces apartarse del pecado es la clave. Esto que hacía no lo hago más. Eso es arrepentimiento, perdón de pecados, pero también una decisión al cambio, una reconciliación con Cristo. Dice acá que hay consecuencias y nosotros sabemos que hay consecuencias del pecado. En nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo, la Biblia misma lo dice, cuando dice, el pecado envejeció mis huesos, dice, en nuestro diario vivir, en la suma de los años, ¿qué significa? Que arrastro pecado, más pecado, y eso no me mantiene libre, no me mantiene joven en Cristo, niño en Cristo, niña en Cristo, donde siempre quiero aprender más, donde soy como un adolescente, un preadolescente, queriendo buscar lo que la Biblia dice. Ustedes saben que esa avidez por la Biblia, si yo no tengo ganas, no tengo el deseo, tengo que volver al Señor. ¿Por qué? Porque acá hay algo que me está alejando de Dios. Y de estar lejos de Dios, que ya es pecado, estar lejos de Dios es pecar fácilmente. Porque no tengo el salvavidas, me voy a hundir. Necesariamente quiero mantenerme a flote, perfecto. Entonces, esta es la solución. Y ahora vamos a ver un poco esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Que el ser humano es así, espíritu, alma y cuerpo. Miren qué pasa cuando llega el pecado. Cuando llega el pecado, atraviesa toda mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. El pecado no toma solo mi espíritu,
empieza a carcomer desde adentro. Entonces pienso diferente, actúo diferente, reacciono diferente, como diferente, mi vida es diferente, miro las cosas con otra perspectiva, mi cuerpo está dolorido, dolido. Esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace el pecado en el ser humano. Y yo tengo acá una lista de cosas que realmente la Biblia dice que son pecados. ¿Eh? El tema de las perversiones, las relaciones, todo lo que tenga que ver con relaciones prematrimoniales, dice fornicación, dice la Biblia. Extramatrimoniales, la Biblia dice adulterio, infidelidad. El divorcio es estar separado de aquel con quien tuve un pacto. Yo me divorcio de Dios cuando peco. Directamente le digo a Dios, mira, vos por allá, yo por acá. Estamos separados. Muchas personas solo están separadas de hecho de Dios, pero hay un divorcio cuando ya me alejé del Señor. Ya vos haces tu vida, yo hago mi vida. Eso es el divorcio. Cuando yo le digo a Dios, mira, ya está, voy a hacer lo que quiero. No vuelvo al Señor. Eso es el divorcio. No necesito de un padre, no necesito de un esposo, no necesito, yo me divorcio espiritualmente de Dios. Ahora, todo lo demás, en la Biblia el divorcio está, por supuesto, los hebreos desde el principio tenían y tienen el principio del divorcio. Pero los tiempos cambiaron, pero antes, en la época del Antiguo Testamento, inclusive en la época de Jesús, el divorcio lo mandaba el padre, el hombre. El hombre se divorciaba, o mejor dicho, el hombre divorciaba a la mujer. ¿Cómo lo hacía? Supongamos que la comida se quemó o le está sirviendo mal a su esposo. El hombre tenía un método de divorcio y era poner la mano así y decir, te divorcio, te divorcio, te divorcio 3 veces y con el índice decía fuera. Cuando esto lo decía el hombre, ya tenía la mujer cero cobertura. Se tenía que ir de la casa. Era una mujer sin marido, sin padre, sin protector, sin alguien que le diera de comer. Por eso la mujer adúltera, cuando fue apedreada, cuando estuvo frente a Jesús, le dijo, ni yo te culpo. ¿Por qué? Porque te perdono. El perdón de Dios cubre ese divorcio espiritual. Por eso es que la Biblia es muy clara en esto. Ahora, ¿cómo se hace cuando uno está en una pareja despareja? Porque uno de los dos se convirtió, el otro no se convirtió, uno entiende lo que dice Dios. ¿Qué dice la palabra? Tu comportamiento como cristiano tiene que ser de tal modo que ganes a tu esposo o a tu esposa. Dice que lo atraigas a Jesucristo. Yo lo he visto en personas creyentes, en una mujer, una amiga mía, que cuando era jovencita, se casó con el hijo de un pastor. ¡Oh! Lo que era ese muchacho. Era hijo de un pastor. Iba a la iglesia todos los domingos. Pero era terrible. La dejaba sola, se iba de fiesta en fiesta. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Ella se casó pensando que la fe de este muchacho era real. Evidentemente no. Esperó casarse para hacer. Ahora, ¿qué hizo ella? No fue a los padres a acusar al esposo. Yo la trataba en consejería. No fue al marido a decirle, vos me engañaste. Ella entendió que su responsabilidad era ganar a su marido. Y desde el principio lo hizo, por supuesto que le llevó tiempo. Tuvieron 2 hijos, después que nacieron los hijos, por una cosa que trae el Señor, que puede ser, no sé, se le rompió una uña o le agarró un cáncer, no importa qué, él volvió al Señor. Y hasta el día de hoy son misioneros
en una isla española. ¿Por qué digo esto? Porque nada que ver con lo que el mundo dice. Vos mirá lo que la Biblia dice. Vos fijate lo que la Biblia enseña. La Biblia no se equivoca. Dios no se equivoca. Pero si solo escuchamos experiencias de otros o lo que se dice, que nunca se sabe quién lo dice, pero se dice, bueno, entonces estás equivocada. Estás equivocada. Acá hay que ir a la palabra. Y fíjense ustedes, hay distinto tipo de perversiones y desviaciones desde lo sexual, pero también hay cosas que sufrimos, sobre todo mujeres, sexo no deseado, por supuesto, abortos, abusos entre hombres y mujeres, abandonos, que yo haya abandonado o que alguien me haya abandonado. ¿Eh? Y luego, cantidad de pecados, odios, rencores, burlas, robo, homicidio, porque como dice eh, un, un prócer argentino, dijo una frase que dice, las ideas no se matan. Y él fue quien instruyó en Argentina las primeras escuelas. ¿Eh? No había escuelas para niños, escuelas. ¿Por qué? Porque también las ideas se matan. Cuando alguien dice, yo quisiera prosperar en tal cosa y alguien te dice, no, eso es pecado. Te mata la idea, te mata el deseo de crecer, te mata el deseo de buscar la voluntad de Dios. Ojo, cuando yo digo cada una de estas palabras, no se limiten. El robo puede ser hurto, como dijimos la otra vez. Una cosa es el robo deliberado, castigado por la ley, y otra es el hurto. El diablo vino para hurtar y destruir, para sacarte sin que te des cuenta. La mentira, como decíamos, los tipos de mentira, la ira o cólera, la crítica que no, constructiva o no, es realmente la crítica mal hecha, no trae bendición. La crítica a los mayores, la crítica a los pastores, la crítica a mis hermanos, los chismes, el rencor, la murmuración. Con respecto al rencor hay una canción, bueno, es un tango, ¿no? Es un tango argentino que dice, que empieza así, rencor, mi viejo rencor. Porque el rencor siempre es viejo, siempre es algo que pasó, que vengo arrastrando. ¿Y dónde está entonces el arrepentimiento de pecado y la sanidad en Cristo? Dejo atrás todo lo que me pasó. Yo veo cada vez más personas que vuelven a masticar el mismo rencor, vuelven a pensar en los mismos pecados. ¿Por qué? Porque ciertamente está en nuestra naturaleza, pero nuestra salvación está cerca. La salvación es ahora, es en Cristo. No lo dejo estar, no dejo que el pecado haga moho, no dejo que el pecado se asiente en mi cerebro, en mi mente. Cuando el pecado se asienta en mi cerebro, hay zonas del cerebro que se apagan. Y esto me van a decir, Ana, no puede ser. Bueno, las resonancias magnéticas y el SPEC. El SPEC, que cuando vos estás pensando algo, hay una máquina que dice se accionó esta parte, se accionó esta parte, se accionó esta parte. Son específicamente modos de saber cómo está tu cerebro frente a algo. Por ejemplo, experiencias y muchas en donde eh, ¿estoy bien con el horario? Sí, ¿no? Ah, bueno, perdón. Hay experiencias y hay investigaciones que muestran que se le ha puesto a las personas imágenes, por ejemplo, de guerras, de muerte, de sangre, de actitudes paranormales. Bueno, esas cosas actúan en el cerebro de cierta manera. Se van encendiendo en ciertos lugares, pero después les pasaron imágenes religiosas, imágenes de amor, de niños, bebés, de recién nacidos, de un acto de una flor entregada, de un beso. Todo eso empezó a abrir otras áreas del cerebro.
Entonces, cuando nosotros entendemos esto, corroboramos lo que la Biblia dice, pero ahora lo corroboramos científicamente. Decimos, la Biblia tenía razón, pero ahora entiendo por qué. Porque ahora entiendo lo que hace el pecado en mi mente y en mi cerebro. Porque hasta ahora sabíamos lo que el pecado hacía en el alma, ¿no es cierto? La Biblia lo dice claramente. Pero cuando la Biblia habla del corazón, es el corazón. Dice, dame un corazón humillado. El corazón se humilla. Cuando habla de la mente, habla también de esto que tiene que ver con los movimientos cerebrales. Entonces, ¿qué hace la ciencia? La ciencia investiga, pero yo soy neuroteóloga y yo me doy cuenta que de las investigaciones científicas a la Biblia, la Biblia ya estaba escrita. ¿Eh? Las investigaciones científicas es bueno conocerlo, porque lo que hacen es decir, la Biblia tenía razón. Y entonces descubrimos y entendemos qué hace el pecado en nuestro cerebro. ¿Cuáles son las imágenes que entran? Nosotros pensamos por imágenes. Esto es algo que está determinado ya hace más de un siglo. Pensamos por imágenes. Nosotros tenemos imágenes que luego traducimos en palabras. Pero nuestro cerebro tiene imágenes. Por eso es que esta investigación donde se presentan imágenes y el cerebro rápidamente reacciona. Bien, seguimos. Pleitos, codicias, celos, altivez, egoísmo, orgullo, vanidad, lujuria, envidia. Tentar a otros a pecar, pereza, vagancia. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Sí, lamento decirte que la Biblia está condenando la pereza. Fíjense, lean Salmos, Proverbios, se van a dar cuenta que esas son personas que no hacen ni siquiera para sí mismas. Vagancia. Gente que no quiere trabajar. ¿Y qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. No hay problema. ¿No querés trabajar? No hay problema. Ningún problema. ¿eh? Apostar, creer más en la suerte y en los juegos de azar. Creer que hay gente que me dice, yo para Navidad voy a comprar un billete de la lotería a ver si Dios me bendice. Yo digo, no entendió nada. Dice la Biblia que Dios nos bendice así. Dice la Biblia que la suerte es lo que Dios nos da. Miren, está tan condenada la suerte en la Biblia, que dice que había hay una, en el Antiguo Testamento, se usaba en una época tener un animal en lo alto, en el brazo, y decidir por qué camino ir a la guerra. Y eso está condenado, porque dice esas son suertes. Lo que antes se llamaba oráculo, el oráculo no es un elemento, es una persona. Cuando los reyes iban a la guerra, antes de ir a la guerra iban al oráculo. El sabio o el curandero en el pueblo, el que era respetado por la palabra que iba a decir. Entonces, el rey iba primero al oráculo y le decía, vengo para saber si voy a ir o no a la guerra, si voy a ganar o perder. Y el oráculo lo pensaba y le decía una frase típica de los curanderos y manos santas, o como decimos en Argentina, manos chantas, y le decía, va a haber muchos muertos. Y el rey salía de ver al oráculo con eso, dice, me dijo que va a haber muchos muertos, o sea, vamos a la guerra porque vamos a ganar. Pero cuando volvió solo el rey. Y volvió a la casa del oráculo y le dijo, pero escúchame, vos me dijiste que iba a haber muchos muertos y yo me lancé con todo mi ejército a la batalla y perdí. Y el oráculo le dijo, ah, pero yo no te dije de qué lado iban a estar los muertos, si de tu lado o del lado del otro. Eso es lo que hace la suerte.
Eso es lo que hace consultar a brujos y a curanderos. Ya lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de ocultismo, pero quiero decir que esto es pecado. ¿Eh? Hay un pecado que es la rebeldía. Yo soy una persona rebelde, tengo que decirlo, ¿eh? Soy una persona rebelde, lo lamento. Si las circunstancias me dicen que no se puede, yo lo voy a intentar igual. Ahora, hay una rebeldía que es pecado, una rebeldía que no es desafiarme a mí misma a lograr algo, no, es rebelarme contra Dios. ¿Qué es eso? Adán y Eva, es rebelarme contra Dios. Esa rebeldía en el corazón tiene que, dice, se es rebelde por ser inquieta. Claro, pero una cosa es ser inquieta y otra cosa es ser rebelde. Son dos cosas distintas. La verdad es que la rebeldía contra Dios, es decir, sabiendo que eso está mal, lo voy a hacer igual. Yo sé que está en nuestra naturaleza, que todos lo hacemos, porque si no, no seríamos humanos. Eh, la Biblia dice claramente, no hay bueno ni a un uno, y el único santo es Dios. Entonces, ¿qué hago frente a esto? Hago todo lo que la Biblia dice. Y de esa manera entiendo que la rebeldía también está hacia la autoridad. A mí me ha pasado de tener, claro, cuando nosotros fundamos la iglesia, la segunda iglesia, perdón, yo tenía un método que si venía gente nueva, le preguntaba si era creyente y muchos decían, sí, sí, yo soy creyente, vengo a congregarme acá. Entonces decía, ¿de dónde venís? De tal iglesia. Y como yo en Argentina conozco cientos y cientos de pastores, nos llamaba el pastor y digo, mira, acá hay una oveja de tu rebaño que quiere venir a congregarse en nuestra iglesia. Y quizás él me decía, sí, se mudó cerca, por eso les conviene más, por favor, recibilo. Son hermanos que trabajaron en tal área o que tienen tal ministerio. Bueno, pero también había algunos que decían, me decían los pastores, te llegó a vos hoy, no sé qué vas a hacer con esa persona, porque tiene mucho para sanar, mucho. Y yo digo, ¿y cuál es el mucho? Lo primero que pregunto es, ¿te respetaba cuando vos le dabas una palabra de parte de Dios o le leías en la Biblia? Si me decía no, porque después se va a otra iglesia y pide otro consejo hasta que le dan el consejo que le gusta. Eso me lo dijo el pastor. ¿Por qué? Porque dice, ya venía de otras iglesias. Y yo, queriendo ser bueno, me equivoqué. Y yo le digo, yo no me voy a equivocar, porque por eso te llamo, para saber los antecedentes de conducta de esta persona, no los antecedentes, si tiene un ministerio, ¿no? Porque eso lo voy a ver espiritualmente de manera rápida, pero si tiene alguno de estos vicios, por ejemplo, cuando hablamos de vicios, generalmente decimos drogas, cigarrillo, alcohol. No, no, el vicio de ser rebelde a sus pastores, de que dicen esto y yo hago lo otro. Eso es pecado. Y si es así, ojo pastoras, ojo líderes, que no te hagan perder el tiempo. Porque el rebelde a la autoridad es un arma de Satanás en tu ministerio. Te hace perder el tiempo. Y en vez de estar con una ovejita nueva, estás con un lobo vestido de oveja. Ojito, como decimos, ¿no? Ojito el piojito. A lo más chiquitito, que son las zorras pequeñas que echan a perder todo el viñedo, dice la Biblia, todo el sembradío. Por eso dice sujeción a las autoridades, desobediencia, rebeldía. Esto podría ser una cantidad de páginas de lo que significa el pecado. Pero el pecado son ramas que crecen fuera de lugar. Fíjense que este árbol tiene un modelo, el modelo del corazón. ¿Y qué hay que hacer cuando tu corazón empieza a tener ramas silvestres? Ustedes saben que en la casa de mi mamá había muchas plantas y a mí una señora, una vecina, me dijo, no, dice, este rosal te parece muy abundante, pero
es abundante en ramas silvestres. Y agarró un cuchillo y empezó a cortar las ramas que salían enseguida de la raíz. Y le digo, pero son ramas grandes. Sí, porque estuvieron acá mucho tiempo, pero nunca van a llevar una flor, nunca van a llevar fruto. Si no las sacás, debilita toda la planta. ¿En serio? Claro, yo después me di cuenta cómo ella me enseñaba. Dice, mira, acá hay como un nudo, donde la raíz está prendida. Si salen, son raíces de amargura, decía yo, porque salen de la raíz directamente. La planta se debilita porque en la raíz hay algo que la está debilitando. Mata. Claro, tal cual. O sea, la planta muere simplemente porque la han debilitado desde la raíz. Por eso lo que hay que hacer acá, como ustedes pueden ver, es darle una nueva forma, ¿eh? La salvación nos hace libres de pecado, pero la sanidad es podar, recortar, quitar malezas, dar una nueva forma, renovar, abonar ese árbol, esa planta. Y eso lo podemos hacer en sanidad interior. Pero hay algo que vos tenés que hacer todos los días y es regar ese árbol, mantenerlo sin parásitos del pecado, mantenerlo sin bichitos que lo van comiendo por dentro y ni te das cuenta. Eso hay que examinar. Por eso la Biblia dice, examina, Señor, mi corazón. Por favor, sé consciente de hacer esta revisión. Miren, las casas necesitan un mantenimiento. Las plantas necesitan un mantenimiento. ¿Y el ser humano? Nosotros necesitamos un mantenimiento todos los días. Todos los días o nos peinamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos curamos y nos lastimamos. ¿Y por dentro? También. Cuando vos haces algo de esto que haces todos los días, por ejemplo, no sé, cepillarte los dientes, empezá a orar. Ese es el momento que te muestra, ahora voy a limpiar mis dientes, pero voy a lavar mi lengua. Voy a empezar a escuchar la alabanza, voy a escuchar la palabra, pero voy a limpiar mi mente. Voy a cambiarme la ropa, pero voy a limpiar mi cuerpo. Entonces, estas cosas son las de todos los días. Dije antes, cuanto más limpito, mejor, ¿eh? Todos los días hay que desparasitar. Hay gente que se dedica a los animales y los manda a vacunar y a desparasitar, pero no saca sus pecados de su corazón. El parásito es algo que cuando te das cuenta ya es muy malo. Y el pecado cuando te das cuenta ya es muy malo. Ya hizo mucha herida, ya hizo mucho daño. Todos los días voy al Señor a quitarme los parásitos. Suena raro, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eh? ¿Cómo está tu corazón? Fíjense que el corazón y la persona están en distinta tamaño y posición. ¿Eh? ¿Cómo está tu corazón? Y termino con esto, que es un pasaje bíblico que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a distancia me lees el pensamiento. ¡Wow! Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo entender. Esta es la palabra, ¿eh?, que Dios trae a nuestro corazón. Él nos conoce. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras actitudes. Él conoce nuestros pensamientos. Si son de acuerdo a la Biblia o son pecado.
Por eso hay muchas de las cosas que yo puse ahí, que no son pecados de comisión, son de omisión o son pecados del pensamiento. El rencor, la envidia, son cosas que no se manifiestan. Aún la rebeldía tarda en manifestarse, pero porque nace en el corazón. Nace el corazón humano, rebelde, no regenerado, porque hay una rebeldía que está bajo la salvación, está sujeta a Cristo. El tema de la rebeldía es algo más que ser inquieto. La rebeldía es rebeldía contra Dios. La rebeldía es rebeldía contra la naturaleza en Cristo, contra la nueva naturaleza. Por eso digo, ojo que ser inquieto, vivaz, audaz, tenaz, todas esas cosas está bárbaro, pero la rebeldía contra Dios es pecado. Dejo acá otra vez mi teléfono, pero quiero que tengamos un tiempito, si la pastora lo dice, tenemos 10 minutos. Si hay alguna pregunta, yo no leí el chat, pero voy a leer. Si hay alguna pregunta o alguien que levanta la mano y quiere preguntar algo. A ver. Ujú, ujú. A Yesenia ver. hizo un comentario que me gustaría tal vez que lo hablara un poquito. Ella decía que cuando usted estaba hablando del ejemplo de la paciente suya con el esposo, ella decía que ella tiene un caso parecido con su esposo, que hace todo para que él vea que ha cambiado, pero que no le ha funcionado nada. No, Es, pero es una cuestión de tiempo, querida. Persiste. Es una cuestión de tiempo. Nada, no, la Biblia no dice esto es automático. Vos haces tal cosa y la reacción de tu esposo va a ser tal cosa. No dice eso. Dice el comportamiento, quiere decir la estabilidad de la mujer, la armonía en su mente, en su corazón, en su fe, atrae al esposo. Ahora, ¿cuándo? Yo no te lo puedo decir porque no soy Dios, ni Ujú. soy bruja. Pero lo que sí te digo es que si la palabra dice eso, eso va a ser. No Amén. importa si es ahora, si es mañana o es en el lecho de muerte, no importa, porque la salvación no es para vos. La salvación es para la persona en Cristo. Ujú. No es una relación con vos, es una relación entre tu esposo y Dios. Ahora, que vos me digas que si se convierte va a cambiar el comportamiento, eso es otra cosa. Digo, perdón, pero con una mano en el corazón, esas cosas se cambian desde la terapia cristiana, desde la mentoría. No quieras que, no pensemos que porque nuestra pareja se convierte, ahora es un santo. Ujú. No, porque vimos que hay consecuencias del pecado. Entonces digo, un momento, la promesa está y yo la creo y yo la he visto. Ahora, ¿cuándo? Yo lo único que tengo que hacer es lo que la Biblia dice. La Ujú. Biblia dice que mi comportamiento va a ser mi estabilidad, va a ser mi testimonio, va a ser ahora, ¿cuándo lo va a hacer? ¿De qué manera la otra persona va a cambiar? Eso es una cosa entre Dios y la persona. Sí. ¿Se entiende, pastora, lo que digo? Excelente, excelente. Y lo principal creo también es no dejar de cambiar o de nosotros mostrar un buen comportamiento solamente porque no veamos resultados, porque ¿No? tendemos también a tirar la toalla y, oh, bueno, como no funciona, entonces déjame seguir siendo lo mismo. Y ahí donde nos... Quiero contar una breve experiencia. Cuando abrimos el templo, yo era la única que iba, porque el Señor me había llamado a dejar mi trabajo y ocuparme de esta nueva iglesia. Dejé mi trabajo secular y todos los días iba a la iglesia, y todos los días abría las puertas y me quedaba adelante. Y empezó a pasar una señora, porque eran todos del barrio, y yo ya los conocía, los saludaba, les ofrecía oración, si hacía mucho calor les daba un vaso de agua fría, o sea, hacía lo que sea para poder conversar con la gente y así ganamos a muchísimos. Dentro de esos muchísimos, una mujer del barrio empezó a venir y a quedarse.
Entonces dice yo, dice, te hago compañía porque como estoy sola, no sé qué. Por supuesto, aceptó al Señor, empezó su escuela de vida, llegó a ser líder, pero a mí me sorprendía que ella venía a la tarde, cuando venía a la tarde venía tarde, y yo digo, pero escúchame, ¿y tu marido? Sí, no, ya le dejé todo listo, dice, está todo preparado, yo siempre le dejo la comida, todo. No, no, pero no digo la comida, digo vos. ¿No tenés que estar en tu casa cuando llega tu marido? Ah, él sí, lo que él siempre me dice. Pero yo no me lo aguanto. Yo le dejo la comida porque soy una mujer cristiana, pero yo, dice, vengo acá a servir al Señor, a doblar papelitos, a entregar este. Y era una mujer muy activa. Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿A qué hora viene tu marido? A las 6 de la tarde. Perfecto. Vos de acá, porque ella vivía muy cerquita, de acá a las 6 menos cuarto vos salís. Y yo voy a poner un despertador, una alarma, para decirte, son las 6 menos cuarto, se llamaba Kelly. Vos son las 6 menos cuarto, Kelly, te tenés que ir a tu casa. ¿Pero por qué? Dice, si yo ahora tengo, dice, hasta las 10 de la noche con él. Sí, tenés que estar con él. Pero él se sienta a mirar televisión y vos te sentás con él a mirar televisión. Esa era mi enseñanza. ¿Qué pasó? Pasaron 2, 3, 4 años. Un día le dije, los vi pasar juntos porque estaban en el barrio, y le digo, vos sos el esposo de esta mujer, si yo te quiero conocer, porque ella me habla de vos, quiero saber si todo lo que me dice es cierto, no sé qué, así, medio en broma, medio en serio, y el hombre empezó a venir a la iglesia. Se convirtió, fueron una pareja de líderes. Ahora, ¿qué tenía que hacer ella? Y quedarse en su lugar, quedarse en su casa. Y yo no me equivocaba en eso. Yo digo, un momento querés que se convierta? Lo que venís acá a orar por tu marido, pero te vas de casa. O sea, a ver, lo dejás solo y después no querés que sea infiel. Bueno, creo que dije muchas cosas. Está bueno, está bueno. ¿Alguna pregunta, chicas? A ver, aprovechen, aprovechen ahora. Carmen Ana, ¿tú quieres preguntar algo? ¿No? Bueno, miren que la semana que viene vamos a ver, se es rebelde por sin querer, la rebeldía es diferente, querer imponer la voluntad. Dijo algo que mencionó Mónica mientras usted se pone al día con los Sí, comentarios. Y es muy importante que nosotros no debemos cambiar para que la persona cambie, tenemos que cambiar por nosotros primero, porque eso es lo más importante, ¿verdad? porque el Señor nos cambia. Así es. Y Dios nos va ayudando a tener esa perseverancia y ese reflejo del carácter de Cristo cada día más, mientras nosotros pues, más lo buscamos a Él, más paciencia vamos a tener hasta que Si Él. hacemos lo que dice la Biblia, todo lo demás se reacomoda. Amén. Había es un dicho en Argentina que dice, si vos haces andar el camión, el camión viejo, la chata que vendía sandías y melones, watermelon, dice, vos hacé andar el camión que las sandías atrás se acomodan solas. Sí, ¿verdad? Hacé lo que tenés que hacer, andá adelante, andá, hacé lo tuyo, y vas a ver cómo todo en tu casa, en tu vida, en tu familia se acomoda. Pero si vos estás diciendo, a ver si lo hicieron bien, ya te perdiste el propósito de Dios. No, Si te das vuelta a mirar, te quedás con una estatua de sal. y ¿Por es, qué? Porque la realidad es que no te importa cómo se va a salvar tu familia, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Lo importante es lo que vos fijate en lo que vos tenés que hacer. Hacer las cosas bien y todo lo demás se acomoda, porque Dios, Espíritu Santo, no va a obrar cuando vos estás obrando. ¿Eh? Entonces digo, hay una canción que dice, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Y yo a ujú. veces digo, me parece que esa canción tiene que estar reformada, porque dice, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. Y muchas personas cantan eso. En vez de decir, estás obrando, dice, está sobrando. Y la verdad que muchas personas caminan en la vida como que les está sobrando
lo que Dios les manda hacer. Como que está de más. Como que ¿para qué? Si yo lo puedo hacer, ¿para qué voy a dejar que el Señor lo haga? Ujú, Me parece que ahí hay una gran diferencia. ¿Vos dejás que Dios obre o pensás que Dios te sobra, que es de más? Hacer lo que Dios dice es de más, no es para este tiempo. Cosas así que he escuchado que yo digo, no entendieron nada. ujú. Bueno, aquí hay una aclaración que yo sí quiero que la haga para que la entiendan, porque hay que cuidar de no caer en esta quizás malentendido. Dice Patti Basurto, siempre pensé que Dios es primero, inclusive antes que mi esposo. Entonces me quedó la duda si debo quedarme en casa antes que ir a la iglesia. Respecto al caso de... Muy bien. Son dos cosas. El ejemplo que yo puse es una persona que todos los días de la semana iba a la iglesia. Ahora, en lugar de en el horario en que tenía que estar en su casa. Si tu fe la cultivás todos los días en tu casa, bendecís tu casa, orás por cada uno de tu familia, orás por cada uno, por cada cama para que todos tengan un buen descanso. Esto significa tu voluntad de que las cosas vayan bien. Ahora, el extremo de dejar de ir a la iglesia es justamente ser extremista. No es o voy a la iglesia, porque eso es cumplir la voluntad de Dios, o me quedo en mi casa para que mi marido se salve. Me parece que esa es una dualidad diabólica. Si vos querés ir a la iglesia, esto es una iglesia, tenés tiempo de estar aquí ahora, perfecto, estás acá. Estás en un conjunto de hermanos, estás recibiendo la palabra. Ahora, si vos me decís, en el horario del domingo, bueno, mira, la iglesia puede estar abierta en otro horario, podés pactar con tu familia, decir, yo todos los días estoy en el altar, pero hay un domingo, no sé, el primer domingo, quiero ir a la iglesia. No hay problema, tu familia va a decir, ahora, todos los demás domingos, empezá a disfrutar de lo que la familia hace. Porque si vos haces con tu familia, esto lleva tiempo, pero cuando vos haces con tu familia también vas a la iglesia. Si dicen, nos gusta ir a pescar todos los domingos. Bueno, yo voy 3 veces a pescar con ustedes. El cuarto voy a la iglesia. Entonces, cuando digan, ¿por qué no venís a pescar? ¿Y por qué ustedes no vienen a la iglesia? Pero hay que dar algo para pedir algo. Hay que dar algo para pedir algo. Y en la familia es así. Yo no me puedo cortar sola, no me puedo alejar de los míos, porque para eso Dios me permitió formar una familia. ¿O te crees que te hizo formar una familia para que vos te vayas a encerrar a la iglesia? No, ¿cuál es tu primera misión? Dios es primero. Por eso acá dice, siempre pensé que Dios es primero. Sí, Dios es primero. Y después vos, y después tu familia, y después la iglesia. Y algunos me van a decir, Ana, te equivocaste en el orden. No, les garantizo que no me equivoco. Primero Dios, después yo, mi vida espiritual, mi cuerpo, mi mente, mi alma. Después mi familia. ¿Y qué va primero en la familia? Mi esposo va primero, mis hijos van después. Algunos me quieren matar, dicen, yo lo que más amo son mis hijos. Me parece que tenemos teorías diferentes, debe ser porque yo vengo del sur de la Argentina, no sé. No, no, verdaderamente creo que hay que empezar a modificar el día a día. Ahí Carmen Ana hace así, yo la veo, que dice, parece que dice, "Oh, creo que la doctora tiene razón". Ella goza, ella goza. Vamos, qué lindo que traigamos un tema, doctora Ana. A mí me encantaría definitivamente
como parte responsable, ¿verdad? De que hayan familias sanas también dentro de nuestra familia Beloved. Y gracias por aclarar. Sí, esta es una iglesia virtual. Doctora Ana me lo hizo ver desde un principio. Yo no lo miraba así. Ella fue la que me hizo ver que esto era una iglesia virtual. Y una de las cosas que nosotros procuramos es familias saludables y familias sanas. Entonces, traer este tipo de aclaraciones que a veces estas mentes confundidas erramos, ¿verdad? Y me meto en la lista porque, como dicen, no porque yo tenga el título de pastora significa que- que sepa todo ni que no peque, pero sí es bueno. Esto tenemos consulta gratis. Oye, ese pastor a ver, le está tirando. Espera, Aquí se está para. aprovechando. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pastora Verito. Dice ¿Pastora que Berito? aquí las consultas sí son gratis, dice. ¿Pastora Berito? ¿Qué haces de tu vida? Que yo hace tanto que no sé nada de vos. Pastora Berito, yo te conozco de noche y de día, ¿eh? Ay, ellas se hicieron grandes amigas porque ahora en el retiro que estábamos allá en Ecuador dormían juntas, se levantaban juntas, fue muy lindo verlas juntas. Bueno, hagamos esto, hagamos esto. La próxima semana es nuestra última puerta, que va a ser muy importante porque nosotros venimos de tendencias, herencias, etnias y culturas diferentes. La va a ser una buena clase, pero será la última y después vemos si quieren hacemos consultorio abierto o traemos algún tema en especial, pero la semana que viene terminamos. Perfecto. Bueno, oremos. Por favor. Nos oremos, doctora Ana, para cerrar este tiempo y gracias por tanto conocimiento que nos ha impartido. Oramos entonces. Señor, te damos gracias porque nos haces ver tu palabra, mirar, observar, estudiar, entender. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por la muerte de Jesucristo en la cruz, por la resurrección, por la ascensión, por la segunda venida. Te damos gracias, Señor, porque en todo vos nos bendecís. Señor, que nosotros no seamos la traba a tu bendición, que nosotros no seamos, Señor, el estorbo a todas las bendiciones que tenés para nosotros. Señor, queremos recibir de vos el Espíritu Santo que nos llena, que nos consuela, que nos guía. Por eso, Señor, queremos dejar en tus manos nuestras vidas. Queremos pedirte perdón ahora por todo esto, Señor, que tenemos en la mente y que todavía sabemos, Señor, que ronda por ahí y nos estorba. Señor, queremos ser libres de todo pecado. Queremos en esta hora, Señor, entregarlo para siempre y no volver nunca más al pecado, no volver nunca más a ese pecado que nos trae remordimiento. Señor, queremos ser libres en Cristo. Entregamos hoy todo aquello que hicimos mal. Señor, ten compasión de nosotros. Tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Tu gracia nos cubra. Señor, porque somos seres humanos, imperfectos, Señor, pecadores. Te ruego en esta hora, Señor, que vos nos des la gracia de poder tomar el perdón de Dios, asirnos del amor de Cristo, Señor, para que en todo y por todo seamos libres. Seamos libres, seamos perdonados. Señor, vos viniste a traer libertad a nuestra vida y hoy nos tomamos de esa libertad. Señor, nos tomamos de ese salvavidas. Queremos, Señor, que vos nos sostengas. Queremos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, disponernos, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, cuida nuestras vidas. Te entregamos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras relaciones, para que seamos libres y que podamos vivir en el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias por esto que vos haces hoy. Gracias, Señor, porque hasta este día nos trajiste. Gracias porque preparaste este día de salvación y de libertad para nosotros. Señor, queremos vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Queremos, Señor, dar en el blanco. Queremos, Señor,
hacer tu voluntad, tener el objetivo claro. No queremos errar, no queremos desviarnos, no queremos, Señor, que crezcan ramas silvestres, sino que queremos, Señor, ser árboles que llevan mucho fruto, fruto que permanece, fruto de bondad, de mansedumbre, fruto de amor, de paz, de bondad, de libertad, Señor, de longanimidad, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que vos nos guíes, Señor, a toda verdad a través de la fe. Señor, que tu espíritu nos llene ahora, Señor. Que tu espíritu, Señor, esté sanando toda herida, toda falta de perdón. Que nos haga ver como personas nuevas en Cristo. Ya no vuelvo atrás. Decir al Señor, yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Dios me hizo sana, me hizo libre. Yo tomo y acepto la salvación de Jesús, la sanidad de Cristo en mi vida. Por eso en esta hora nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con lo bueno y con lo malo, porque vos sos el único que nos conoce aún más que nosotros mismos. Señor, vos nos conociste de antes de ser un ser humano. Por eso ahora, Señor, perdonanos si hicimos algo que ofendió tu poder, que ofendió tu espíritu, que contristó tu espíritu. Señor, en esta hora yo te ruego que este sea el tiempo donde vos nos sanes, que podamos estar libres de toda mancha, libres de todo error, libres, Señor, para que en nuestra mente podamos adorarte plenamente, podamos servirte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Señor, gracias, porque nos diste una nueva vida en Cristo y hoy queremos, Señor, cuidar esa nueva vida. Queremos, Señor, que sea sana nuestra vida en todos los órdenes para que podamos también ser conductoras de un evangelio santo, sano, que podamos, Señor, transmitir tu sanidad, que podamos, Señor, transmitir tu salvación, que podamos, Señor, ejercer dones del Espíritu. Señor, queremos ensalzar tu nombre, queremos adorarte, queremos decirte que te amamos, Señor, y que nadie hizo por nosotros lo que vos hiciste. Señor, eres único, único en nuestras vidas. Señor, acomoda nuestras vidas. Poné, Señor, todo de acuerdo a los límites de tu palabra, para que podamos ser felices, para que podamos ser bienaventuradas. Gracias por darnos una vida cristiana victoriosa. Queremos disfrutarla. Queremos, Señor, en esta hora entender que hiciste todo para que seamos felices. Queremos disfrutar esa felicidad. Queremos disfrutar de estar contigo. Queremos disfrutar de lo felices que somos habiéndote conocido. Señor, que podamos llevar muy en alto tu nombre, que nuestras vidas te adoren, que nuestras vidas sean testimonio de la fe en Cristo, que sean testimonio de la salvación de Dios para nosotros. Señor, ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Y te ruego, Dios, que bendigas nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres. Señor, en el nombre de Jesús, hacenos, Señor, testimonio de tu gracia, testimonio de tu poder. Danos la sabiduría para ser pilares en nuestra familia, dando Yes. un ejemplo de fe. En el nombre de Jesús, yo bendigo Beloved, bendigo la iglesia, bendigo, Señor, a las pastoras, para que ellas también puedan ser, Señor, quienes levantan la antorcha para seguir adelante, para guiar al pueblo, para guiar a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, creo que quedaron Amén. pendientes alguien de que quería decir algo, pero ya se nos acabó el tiempo. La próxima Amén, amén. semana. Ahora, que el Señor me la Amén, bendiga. gracias. Doctora Gracias, Carmen, doctora. Hola, gracias, hola, Dios gracias. le